el aporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. Ya tenemos a Ignacio Belisario con nosotros, abogado y consultor político, miembro de Abencopola. Además, sus redes sociales, @Belisario con S, @Belisario y con B de bueno, @Belisario, pero con el número 7 al final, que no sé si es un tema cabalístico o por qué utilizó el número 7. Pero él sabe mucho de redes sociales y sabrá por qué lo habrá hecho. Por eso lo contactamos para que nos hable de esta campaña presidencial en Venezuela y en función a cómo estamos manejando las redes sociales, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal y esa relación con los medios de comunicación tradicional. ¿Cómo estás, Ignacio? Un gusto tenerte en línea. Y bueno, ya en el Bueno, YouTube. sí, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Sí. Cuéntanos, ¿estar o no en las redes sociales? Bueno, creo que el tema de las redes sociales para Venezuela se ha vuelto pues como un medio casi que prioritario, aunque no debería ser el único, ¿no? No, claro, y a ver, o sea, yo creo que ahí la respuesta más importante es que si no estás en las redes sociales, pues debes estar fracasando de manera estrepitosa en tu estrategia comunicacional. En política, tú tienes Claro. que estar en todos los canales y las redes sociales son tan solo uno más de esos canales que existen para comunicar cosas. Hay algunos Además de eso, medios, hay algunos ujú. partidos, hay algunos dirigentes, hay algunos gobernantes que se quedan solo con las redes sociales. ¿Eso es correcto? Yo no creo que sea correcto. O sea, yo siento que el político más bien debe tener un abordaje integral de sus comunicaciones y entender que las redes sociales son uno de tantos vehículos que debe utilizar para hacer llegar su mensaje. De hecho, creo que algo que también tiene un impacto significativo desde la simbología política, más en una situación como la venezolana, es que, por ejemplo, Venevisión y Televen transmitieron recientemente el evento del candidato Edmundo González en la Victoria Aragua. Ujú. Eso tiene una serie de considerandos e implicaciones en un clima como el político electoral venezolano, que si nada más nos quedáramos en las redes sociales y dijéramos los medios tradicionales no tienen ningún impacto significado, perderíamos de vista un poco el análisis que eso puede suponer, que Claro, en dos canales de televisión que sabemos que hay pues una cierta política en ese sentido, pues claro. empieza a aparecer el candidato opositor. Pero Pero las son, redes sociales pero aportan algo diferente, sí, eso es lo pero importante. son señal abierta, igual como la radio sigue existiendo como un medio también de bastante confianza en materia informativa para la sociedad venezolana. Más, sin embargo, todo el mundo no tiene internet, entonces hay que tener un Ujú. equilibrio en esto, ¿no? Es así, como te comentaba, la intención es que tú tengas una estrategia integral que te permita estar en distintos espacios a la vez y con distintos tipos de contenido, porque tampoco tiene ningún tipo de sentido pensar que yo, por ejemplo, digamos que yo soy un líder político y estoy teniendo esta entrevista en la radio contigo y a través de YouTube, y es lo mismo para el que lo ve por YouTube que para el que lo escucha por la radio. Pongo un ejemplo clásico de quienes nos gusta la política, la analizamos en otros contextos, pero ese caso icónico de que Kennedy ganó el debate para todos los que lo vieron por televisión y lo perdió estrepitosamente para todos los que lo escucharon por la radio que decían que Nixon había ganado el debate. Entonces es un poco lo mismo con las redes sociales, o sea, en las redes sociales tú tienes que saber qué tipo de contenido hacer, de qué forma llegar, no es lo mismo Twitter que TikTok, no es lo mismo Instagram que YouTube. Entonces un poco es poder jugar con eso y adaptarte y allí pues digamos, como en la evolución humana y en la evolución de los animales, el que se adapta mejor es el que termina ganando y yo sí creo que en ese sentido hemos visto cosas interesantes de lado y lado, porque creo que también el chavismo invierte mucho en posicionarse de una forma en Sí. específico en las redes que, pues por una serie de considerandos, no le está resultando efectivo, pero que no dejan de ser ciertas las Sí. prácticas positivas en redes como TikTok. Debemos estar, un político debe estar o un candidato debe estar en todas las redes sociales y si es el caso prioritariamente como y en función a las estadísticas en Venezuela en materia particular, ¿cuál sería tu recomendación? Mira, yo creo que en este momento hay un fenómeno mundial y eso es lo que las estadísticas demuestran con TikTok, ¿ok? Ujú. Hace tal vez un año, si tú me preguntabas por TikTok, yo te hubiese dicho, no, de TikTok la penetración es importante, pero no llega pues mucho más allá. En este momento, por las tendencias recientes, esa ya no es la realidad. O sea, estar en TikTok es algo muy importante. De hecho, te comparto que en algún momento, por un evento en el que estuve, me tocó hacer un análisis en donde estudié 5 hashtags del gobierno para el tema del referéndum por el Esequibo. Y haciendo el estudio de esos hashtags me di cuenta de que
María Corina Machado, aunque evidentemente no era una cuenta que abiertamente estuviera vinculada con la campaña, porque bueno, uno tiene mucho tiempo en esto y sabe cómo funciona, había logrado, utilizando hashtags del gobierno en TikTok, posicionar contenidos de ella entre los contenidos con más interacciones. O sea, imagínense que la estrategia allí es yo te Bien. secuestro el hashtag y logro posicionar contenidos favorables a mi candidatura y al movimiento de la plataforma unitaria dentro de tu campaña. Claro, pero Entonces, yo te pudiera decir que TikTok es más para jóvenes. No sé si esto ha cambiado. ¿Qué hacer con Facebook? ¿Qué hacer con Instagram? Ya para finalizar, el tiempo se nos quedó corto. mira, mencionas un tema fundamental, Facebook. Yo creo que esa es la gran plataforma en donde mucha Exacto. gente subestima, no, ya nadie utiliza Facebook. No, la mayoría de la gente en todas partes del mundo sigue utilizando más Facebook que las demás redes sociales y Venezuela no se escapa de ese caso. El tema está en que, nuevamente, la integralidad hace al campeón, por así decirlo, Claro. porque tú necesitas saber qué tipo de contenido y con qué tipo de audiencia te vas a comunicar a través de cada red social. Y entonces, sencillamente, ya yo sé que efectivamente hay un sector más juvenil en TikTok, yo hago contenidos que le hable a los jóvenes para TikTok, Claro. pero en Facebook busco ver cuál es la segmentación, son más mujeres, son más hombres, cuáles son sus rentas, su nivel de educación, y empiezo a generar contenidos adaptados para cada una de esas audiencias. Entonces, sí, efectivamente, TikTok va creciendo, pero eso no significa que solo te puedes enfocar en una red social. Hay que hablar en todas, estar presente en todas, y en Twitter, aunque va de capa caída, sigue siendo mi red social favorita, siempre lo digo, también tienes que estar porque, bueno, es un espacio en donde se da mucho más debate, mucho Sí. más tema de... Y también suele terminar siendo un repositorio de contenidos que se generan en otras redes sociales. Y ya con esto cierro. Ayer vi un TikTok que estaba en Twitter espectacular, en donde salía Maduro como triste, era como una cosa hecha con inteligencia artificial, y salían dos inteligencias artificiales de María Corina y Edmundo bailando. Y Mm. que como vamos a estar después del 29 de julio, ese tipo de cosas se viralizan en distintas partes y por eso es importante estar en más de una red. Mira, como se nos quedó corto, es interesante que evaluemos cada una de estas redes sociales para qué, cómo usarlas y ver algunos de esos casos que están dentro de los que están postulados como candidatos a este año para un poco ver aquellas cosas de generales, bueno, o que en las que tú profundizas que otros dicen, bueno, no. Y es importante entender la tecnología en este sentido. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar y ya entonces te dejo con producción para que organicemos esa próxima entrevista. Ignacio Belisario, abogado y consultor político, síganlo en sus redes sociales, @Belisario7.